Pablo Borghi. José me pidió que cuente cómo llegué a la película, o sea, para contar algo un poco ajeno a lo técnico. Primero les cuento un poco quién soy. Soy músico clásico, soy pianista, compositor y orquestador, y empecé a trabajar en cine a los 30 años, tengo 35. Empecé haciendo una película que se llamó Pájaros Volando en el 2010, 2011, y de ahí se me abrieron las puertas para muchas películas más. En el 2013, o sea, por enero, me entero del Metegol, me entero de la película Metegol, me entero del compositor, que es Emilio Cauderer, y quería participar de alguna forma en Metegol. O sea, me especializo en lo que es música orquestal, ya que estudié eso y escuché esa música toda mi vida, y corro con ventaja con músicos de acá que no se especializaron en eso. Se me ocurrió buscar quién era Emilio Cauderer, ahí me enteré de todo lo que había hecho, que vivía en Los Ángeles, que era el compositor de Secreto de sus Ojos y bueno, y de toda la obra de Campanella. Y dije, bueno, le voy a escribir a este tipo a ver si me da bolilla, tal vez lo puedo ayudar en algo. Entonces lo empiezo a buscar por internet, algo que hoy en día es muy sencillo. Hace 6 meses era casi imposible encontrar a Emilio Cauderer por internet. O sea, no tenía Facebook, no tenía Twitter, no tenía nada. Lo único que había era una página que parecía del 2001, de dudosa calidad. La famosa página me quedó online y nunca la bajé, con un mail realmente raro. Bueno, yo le escribí, le dije, ¿qué tal? Soy Pablo Borghi, hice tal y tal cosa. Soy bueno haciendo bocetos orquestales, trabajo rápido. Tal vez te puedo ayudar en esta película que, por el tipo de película que era, me imaginé que el caudal de música iba a ser infernal. Bueno, le mando un mail y lo cuento del otro lado, porque esto lo hablé mucho con Emilio. Emilio está trabajando y le llega un mail al segundo. Como él me dice, de los tantos que me llegan por día de gente que quiere trabajar conmigo o gente a ver si puedo ayudar o dejar colaborar. Yo le había pasado la música de la última película que había hecho, que era Soledad y Larguirucho, en la cual tenía mucho trabajo orquestal y, digamos, mucho trabajo compositivo. Él lo escucha y le llama la atención eso. Dice, bueno, voy a escuchar otra cosa. Escucha otra cosa y le llama la atención. A los 5 minutos me llama por teléfono. O sea, yo mandé un mail y ya estaba recibiendo la respuesta. Bueno, hablé con él media hora más o menos, en la cual él me dijo, bueno, mostrame qué es lo más importante que hiciste, lo más creíble dentro de lo que es programación orquestal, que me puede llegar a servir a mí como para ver, nada, si puedes participar. Nuevamente le mostré, creo que fue Soledad Larguirucho o alguna otra película, y él me dijo, bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a mandar una escena, que es la escena del aterrizaje, que está boceteado, o sea, estaba la composición pero muy pelada. Fíjate de programarla, orquestarla, y mándamelo y vemos que, nada, si participás en la película. Bueno, una emoción tremenda. Me manda el primer animatic, empiezo a ver lo que era Metegol, que era una escena muy corta. Esa noche guardo todo, a la mañana me pongo a trabajar. Abro la composición, él no me había aclarado qué quería que haga yo. Así que realmente lo sobreorquesté. O sea, le puse todo, era como para mostrar el pastelito más rico de la panadería. Hago eso, en unas 2 o 3 horas se lo mando. Nada, yo dije, bueno, está en Los Ángeles, debe estar lleno de nerds mirando computadoras, programando y pibes que se pasan la vida estudiando orquestación. A la noche llama, claro, después entendí que había 5 horas de diferencia para esa época, y ahí empezó todo. O sea, todo empezó con, uy, me caí de culo, que es muy común en Emilio Cauderer, y marcó, digamos, cosas que él había escuchado cuando compuso, pero que estaba lejísimo de que ocurra en una programación básica para que le entienda un director. Entonces dijo, vamos a hacer una cosa, yo te voy a mandar lo que estoy haciendo, vos empezás a producirlo, no me preguntes nada, haz lo que quieras, y después vamos peloteando a ver para qué lado queda. Eso iba a ayudar a que Campanella, en este caso, pueda escuchar música mucho más cerrada, mucho más puntual, y no, acá te tenés que imaginar esto pensá que son metales. No, o sea, lo que se escuchaba realmente era mucho más cerca de lo que es la realidad. Eso permitió también, de a poco, que la música empiece a crecer mucho. Y que a la hora de decir, bueno, vamos a grabar esto, como ellos hablaron de lo que fue toda la producción en general, la música también empezó siendo algo muy chiquito. Y después, a medida que se empezó a ver lo que era, y las músicas que se ponían a veces de referencia para lograr imitar un poco el estilo, creció muchísimo. Entonces, en lo que es orquestación, creció muchísimo. Terminamos 4 personas trabajando en Metegol en todo lo que fue la música. Entre composición, programaciones, orquestaciones, arreglos, programación de grooves o todo lo que es música electrónica. O sea, cada persona tenía su área
en la cual trabajaba y era como el específico en eso, lo que ayudó a que tenga tanto colorido. Por ejemplo, ahí pasaron la música de la feria. Eso está totalmente programado. Pero, o sea, perdimos un rato largo buscando instrumentos, calecitas que suenen viejas. Son creo que 4 temas y queríamos marcar que no suenen todos iguales. Para que después el sonido pueda hacer lo que quisiese, mover los audios por acá, procesarlos, ecualizarlos y, digamos, nada, tener esa libertad. ¿Qué pasó? Fue inmenso lo que fue el proyecto y terminamos. Yo trabajé 4 meses hasta la grabación y la mezcla, en la cuales eran trabajos de lunes a lunes, realmente de lunes a lunes, y 10-12 horas por día. Sentados, trabajando juntos vía Skype, o sea, mirá, me gustó esto, cambié de esto, yo le pedía, ¿por qué no cambiamos esto acá? O sea, fue un trabajo muy lindo, muy pesado y, digamos, fue muy grato hacerlo. El premio de todo esto fue que en un momento surge, bueno, hay que grabarlo esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con máquina, hay presupuesto para grabar, grabamos en Buenos Aires, vamos a Los Ángeles, ¿qué pasa? Y Emilio tenía el sueño del pibe de grabar a la London Symphony, que es, en criollo vendría a ser una de las mejores 3 orquestas del mundo en lo que es música clásica. Y la London Symphony tiene la vuelta de que es una de las orquestas más usadas para grabar música de películas, desde, yo qué sé, Harry Potter, todo lo que es Star Wars, todo eso fue grabado por la London Symphony o en Londres o muchas veces en Los Ángeles. Entonces, están muy acostumbrados a grabar música para cine, que no es grabar música orquestal. O sea, ustedes piensen, el lugar ideal para grabar una música orquestal es un director adelante, dirigiendo la música y siguiendo los relentandos, los acelerando, los cambios de tempo, los matices, es muy natural, y los músicos mirándolo. En el cine no pasa eso. ¿Por qué? Menos en una película de animación. Hay tantos sincros, hay tantas cosas antimusicales, que si uno las tiene que dirigir ante el músico que está tocando y leyendo la partitura, no tienen coherencia. ¿Por qué está parando acá? Si no tiene sentido musical que haya una pausa acá, o supongamos una coma o un calderón antes de tal frase. Bueno, porque estoy haciendo tiempo para que me dé el sincro. Entonces, ¿qué hace? Se graba con un clip en la oreja, con un beep. Para un músico estándar, un músico que está acostumbrado a tocar música, es muy molesto tener eso en la oreja. Porque es como un tipo todo el tiempo golpeándote, mientras tal vez la frase que está escuchando es totalmente lírica, totalmente musical, y no tiene nada que ver con lo rítmico y mecánico que uno escucha en la oreja. Pero ¿qué pasa? Si uno se desfasa eso un poquito, literalmente arruina la grabación, porque después no se le pueden sumar máquinas, se pierde el sincro y después empieza un problema serio con el audio. Bueno, tenía esa voltereta. Esta orquesta tenía esa ventaja. O sea, de que estaban acostumbrados a tocar así y es, digamos, una orquesta de súper primer nivel. Surgió esta posibilidad y por un tema de costos, literalmente, se decidió grabar en Londres. O sea, era más económico que grabar en Buenos Aires. Y a la London Symphony. Bueno, cuando nos enteramos de eso, empezamos a retocar un poco más, digamos, una forma más fina las partituras, porque era una orquesta que podía tocar cualquier cosa. O sea, es como que tener un muy buen auto o tener una Ferrari. Uno le podía pedir lo que... O sea, los manuales de orquestación decían, a las violas no le pidan esto porque, bueno, les cuesta. A la London era, pasáselo al doble, así el tipo, por lo menos, nada, le cae una gota. Bueno, listo, empezamos a escribir en serio y la partitura orquestal, bueno, terminó siendo inmensa. Fue un trabajo duro porque después de todo eso, había que pasar todo eso a partituras y multiplicarlo por la cantidad de músicos. O sea, a Londres fuimos con 2 valijas de 40 kilos de papel. O sea, uno dice, el saber no ocupa lugar. Mentira. O sea, el que tiene una biblioteca sabe que ocupa muchísimo lugar. O sea, muy poco ecológico. Es muy poco ecológico el saber también. Podrían haber mandado por internet también. Claro, lo imprimían allá. Impriman allá. Ah, y si te falla el impresor y tenés un día, ¿qué haces? Claro. Bueno, Aparece el detalle de color. Grabaron todo en un solo día. se grabó todo en un solo día, en 6 horas. Una película estándar, por lo que estuve investigando, puede tardar 4, 5 o 6 días, grabando 6 u 8 horas, o sea, la jornada completa. ¿Qué pasa? Era caro grabar. Entonces se optimizó todo, cosa de que se puede hacer todo en una toma. O sea, el 90% de la música que se escuchó en Metegol, digamos, lo que es orquestal, lo que es grabado orquestal, aclaro eso, está grabado en una toma. O sea, es... En la primera toma. En la primera toma es, el tipo se levanta, la tuba B, ok, partitura, listo. Mira el director, cuenta regresiva, larga y el tipo toca. Entonces, yo soy músico, o sea, sé lo difícil que es leer a primera vista. Soy pianista, es un poco más complejo leer piano que otros instrumentos. Pero música que en tu vida escuchaste, que no sabes ni para dónde va ni dónde viene, que tiene cosas en los tempos que
O sea, el peor músico lo podría haber escrito. ¿Cómo puede ser que venga este tiempo y de repente para por esto? Y bueno, hay un sincro por eso. O sea, el tipo no sabe con qué se va a encontrar. No es una ruta derecha que uno ve una curva, es una ruta que depende, de repente te aparece una pared y vos tenés que frenar o te haces pelota. Bueno, nos tomamos mucho tiempo en abreviar todo lo posible eso para que no ocurra, ¿no? Entonces, debido a la calidad de la orquesta, cómo estaba escrito todo y cómo se dieron las cosas, se pudo grabar casi todo en una toma. O sea, hay, yo creo que 40, 45 minutos de música que se hicieron en 6 horas. O sea, el lenguaje criollo es una animalada, eso puede tardar una semana. Pero bueno, debido a la orquesta y las circunstancias se pudo hacer. Todo esto se grabó en Londres. Voy a hablar un poco del estudio. Lo que habló José, el estudio anterior, donde grabaron los Foleys, donde grabaron los diálogos, él en un momento habló de las reverberancias, de que el músico quiere escuchar la resonancia. En lo que es música orquestal puntualmente, es casi tan importante la reverberancia que lo que toca el tipo. O sea, yo realmente creo que el 50% de lo que suena es el lugar y el otro 50% es el instrumento del músico. Por ejemplo, un órgano de iglesia, si alguna vez tuvo la oportunidad de escucharlo en un lugar seco, por ejemplo, un órgano de estudio, no vale un peso. O sea, aparece uno tocando la tocata y fuego de Bach y da risa. Pero en una iglesia con todas esas resonancias, esos rebotes, es algo imponente. Bueno, en la música orquestal pasa exactamente lo mismo. Por algo el Colón es un teatro tan magnífico, no porque sea muy lindo, sino porque la acústica que tiene es realmente increíble. ¿Qué pasa? Para grabar eso, en un estudio seco, la verdad que no funciona muy bien lo que es orquestal. Se puede procesar digitalmente, pero no es lo mismo. Este estudio, que se llama los estudios Air en Londres, tiene la particularidad que en realidad era una capilla y que fue comprada por George Martin, el primer productor de los Beatles, ese es el lugar de afuera, y preparado como estudio. Entonces, vamos a ver algunas fotos de lo que son el lugar en sí. Vamos a ver una foto de adentro. Miren la altura de los techos, por ejemplo. Un estudio nunca va a tener esa altura. Miren las paredes, que tienen muy pocos materiales para aislar el sonido y para absorber. Lo que se ve abajo es donde tocaban los músicos y arriba, eso pertenecía a la capilla, era como una pequeña galería donde usualmente van los coros. Entonces, el lugar era... Y esos son unos colchones absorbentes, esos azules. Exactamente. En el techo también pusieron algo, como pueden ver, para que no rebote tanto, pero está muy cuidado el lugar, o sea, muy virgen, porque la acústica del lugar realmente era muy buena. Entonces, a la hora de grabar, ustedes piensen que cuando se graba música en general, música instrumental, fuera de lo electrónico, uno necesita que se capte eso. Entonces el micrófono de un violín no va a estar encima del violinista, el micrófono no va a estar acá, por ejemplo, como está esto, sino que va a estar en diferentes instancias para lograr captar toda la resonancia y el conjunto, porque uno necesita que el primer violín y el segundo que está en el primer atril se fundan con los que están atrás, para que suene una fila y no muchos violinistas tocando juntos. O sea, fundir toda esa masa de sonido en una sola cosa. Entonces, este lugar era ideal para eso. Como se puede ver, habían aislado... Mandá la foto anterior, por favor. Por ejemplo, lo que ven entre paneles azules, por decirlo de alguna forma, justo en el medio, es la sección de maderas. Lo que iba a la izquierda de eso, mirándolo de frente, era el timbal. Y a la derecha están los metales y a la izquierda están los cornos. Ah, tenés razón. A lo que voy. Acá estaban los cornos, timbales, o sea, percusión, todas las maderas, y los metales duros, que son las trompetas y los trombones. Eso es lo más fuerte. ¿Qué pasa? Al aislarlo así, lograban captar todo, o sea, la resonancia de todos los instrumentos, pero también lograban captar como retornos o acentos de cada familia. Por ejemplo, hay muchos temas que, digamos, el arreglo es un colchón de cuerdas, porque no es más que eso, con un arpa y una flauta cantando. En la música clásica eso se escucharía muy suave y la flauta muy lavada, porque así suena. Pero en el cine no, en el cine uno quiere escuchar todo en la cara. Entonces la única forma de lograrlo era el acento que tenía la flauta, traerlo mucho más al frente. O sea, mentirle en la mezcla para que uno escuche una flauta protagonista contra una orquesta, cosa que en la realidad es imposible de que ocurra. Entonces, bueno, se logró de esta forma, digamos, la grabación ayudó mucho cómo estaba. Con esta técnica de aislación por áreas, por rubros. Exactamente.
Después, ¿querés que pasemos al proyecto o querés Sí. hablar algo de acá? No. Lo del Deca Tree, vamos a ver si lo Lo hablamos. contás No otro lo día. sé. Sí. De hecho, el arpa estaba grabada dentro de una... Exactamente. de un ISO. De un booth Sí. aparte. Claro, el arpa está grabada dentro de como un pequeño estudio, que en realidad es estudio donde se graba el piano, porque el arpa no suena, la realidad es que no suena. O sea, uno Que está tiene acostum- poco volumen. Tiene muy poco volumen. Uno está acostumbrado a escuchar un arpa y se imagina un arpa, pero uno toca el arpa y le tiene que preguntar, ¿qué dijiste arpa? Porque no se escucha. O sea, el arpa sirve para que las chicas hagan los glissandos y todos los muchachos estén contentos. Pero digamos, en la realidad no ocurre. Bueno, tenemos la sesión. Tenemos algunos temas en los cuales la idea era mostrar un poco cómo se llegaba a eso. O sea, cómo nos llegó una grabación y a un mix de una orquesta sinfónica con programación orquestal. Lo primero que tenemos es la composición, que era lo que yo recibía. El boceto. El boceto, exactamente, que es este estilo de tema, tiene tales sincros, tiene, no sé, tal carácter, pero uno escucha que es un boceto, es como un animatic dentro de lo que es la música, muy parecido a lo que vimos con los monos. Es difícil de entenderlo, para un músico uno entiende qué es lo que se quiso hacer, pero como es algo que se va a mostrar a un director que se supone que está muy hablado de lo que va a pasar, es como que el director tiene que entender más o menos por dónde va a ir el asunto. Pero ¿qué pasa? Al entrar el arreglador y el orquestador en el proyecto, lo que se lograba era eso, después acercarlo mucho más a la realidad, cosa de que el tipo empiece a ver todos los colores, no solamente la idea del tema o el carácter. Entonces vamos a escuchar primero el baile del Beto, que es cuando baila tap. Lo que escuchamos primero es la... Boceto. Bueno, ahí se escucha el tema, está muy claro lo que es el estilo. ¿Qué pasa? El arreglo lo que hace es sumarle voces, cambiar el color, modificar a veces hasta la armonía, o sea, darle un poco más de vida a eso, para acercarnos a lo que es el paso final que es la grabación. Vamos con el arreglo. Y ahora lo que viene es la orquesta más algo de programación MIDI. Por ejemplo, todo lo que es placas, o sea, xilofón, marimbas y percusión está programado.
que es el mismo tema, el tempo es exactamente igual, pero lo que cambia es que como que uno lo va vistiendo. Uno primero ve el esqueleto, que un músico puede entender por dónde puede ir, pero tal vez un tipo que no es músico no se imagina el potencial que puede tener el tema. El arreglo ya lo acerca. La grabación a veces suena muy parecida al arreglo, pero digamos ya la calidad del sonido es mucho mejor. O sea, son los 3 pasos que, bueno, algunas películas tienen, otros no, nos quedamos en el arreglo, depende del presupuesto. Vamos con otro tema, vamos con la quebrada. Esta es la composición. Por composición se entiende el boceto cuando dijiste el arreglo es sintetizadores y samplers, que todavía no es la orquesta, y por último lo escuchado es la London con eventualmente... Con algunas máquinas. Ok. Play del boceto. Y ahora vamos al arreglo. El arreglo tiene ese esqueleto, o sea, el alma del tema es la misma, pero digamos ya está todo. Y al final lo que van a escuchar es lo mismo, pero con el agregado de lo que es la orquesta grabada. Y el último es tal vez ¿qué es el siguiente? Es el que más cambios tiene. Acá pasó algo, la composición estaba en modo mayor. La escena es la escena donde se montan sobre la rata en el basural. Es una escena de que uno no sabe qué va a pasar y tiene mucha tensión. Y el carácter de la música estaba perfecto, pero el modo de la música no. O sea, el modo era un modo mayor que en grandes rasgos transmitía como alegría o algo de tranquilidad y la escena no necesitaba eso. Entonces, se hizo una composición, el director pidió cambios y se cambió un poco el carácter. Van a escuchar la composición, que lo que es el comienzo, la primera parte, no, digamos, cambió mucho de lo que quedó, pero el espíritu se mantuvo. Vamos con la composición.
empieza a morder al personaje que se lleva la boca, ahí como que realmente toma el carácter en el cual quedó toda la escena. Entonces, acá lo que se hizo fue, se modificó toda la primera parte, se cambió el tono por completo para que tenga mucho más cuerpo. Y está lleno de marcas con percusión. Van a notar que es muy notorio. Vamos con el arreglo. Y ahora viene lo que fue lo que quedó en la película. Eso es más o menos lo que quería mostrar. Y acá es donde aclaro de vuelta. Está grabado en mismas 2 tomas. Ahora cuando uno escucha la música, ve lo compleja que es, la cantidad de avances, escalas que tiene, los diferentes acentos o cambios de cachetazos uno para otro lado. Eso en realidad es muy difícil hacerlo. O sea, no es que salga en una toma normalmente. Entonces la orquesta, al tener esa capacidad, digamos, ese nivel, tiene la oportunidad de escribir cualquier cosa. O sea, realmente no le escribía una feria de mortadela y la tocaba, perdón por la mortadela, pero no había ningún problema. ¿Qué pasa? Eso, si se hubiese hecho con una orquesta de, supongamos, mucho menor nivel, hubiésemos necesitado más días para grabar. Tenemos que haber limitado algunas cosas porque no iban a salir. O sea, no había tiempo para ensayar, no había tiempo para nada, no había tiempo ni decirles, cuidado, no para 40 que hay una pared. Pero bueno, fíjense cuando llegan al 40 cómo la resuelven. Y, digamos, fue algo muy lindo ver que lo que uno, digamos, lo que habíamos programado, lo que se había pensado, o sea, todo lo previo. Ustedes piensan que no es como tal vez un sonido que uno va probando hasta que llega al lugar donde quiere. Acá está todo en la cabeza. O sea, uno dice esto tiene que sonar así porque el tipo cuando toca esto, en teoría, se tiene que escuchar esto. O sea, es todo teórico. Entonces, pasar de eso a que lo que uno había pensado durante 4 meses era así, no se había equivocado, es como que fue muy gratificante. Y ver que una orquesta a ese nivel lo pudo tocar y encima la orquesta realmente se mostró muy contenta con las grabaciones, como que bueno, fue como el broche de oro a lo que fue todo el trabajo, por lo menos mío, y calculo que de Emilio y los otros músicos también, en lo que fue Metegol. Una cosita quería aprovechar del tema anterior. Sí. ¿Podrías ir a la grabación final, el momento en el cual las ratas lo tiran hacia cámara a Beto? Ok. El tipo se viene a cámara, piensen también en 3D. Entonces el tipo se viene adelante del espectador y Emilio, ¿qué hizo? Dejó el espacio para el grito del Beto. O sea, utilizó al grito del Beto como unas trompetas, o vos sabrás qué instrumento en cuestión, como un partícipe más de la música. Exactamente. Nada, quería destacar que hubo también mucho diálogo entre lo las mismo, partes. por ejemplo, acá no se ve, pero bueno, en la de la rata, por ejemplo, justamente acá, cuando aparece la rata atrás, José mandaba los mails de puntualmente, dejame el hueco acá.
y marcaron una referencia directa que era el comienzo, una de las partes de Rhapsody in Blue de Gershwin, que se escucha un bocinazo y después larga la orquesta, se escucha ¡pam! Y después crece todo. Él pidió que imitemos ese efecto. Y que música y sonido convivan, algo que yo hace poco que estoy, pero no es muy común. Usualmente es departamento de sonidos peleándose con la música, el músico hablando mal del sonista y el sonista hablando mal de la música. En este caso, por suerte, no ocurrió y fue... Bueno, estoy sentado aquí, todavía no nos peleamos, ¿no? No hubo golpes, yo tengo unos moretones, pero... Por eso me sacaron el corbate. Vamos a ver esa... ¿Querés mostrar? Si querés ese pedacito y listo, y nada más. Sí, solo eso porque falta una tonelada. Que le da una cosa más polifónica a todo. Si se fijan en la forma de onda de la versión de Arriba de Todo, el Valle creo que está más adelante igual. Claro. Acá está la mezcla original y acá... Ahí está el agujero, pero Arriba de Todo, la primera música de todo, No, lo carece no de tenía eso. agujero. ¿Sí? El pedido fue a partir de eso. De esa especie de alfombra continua que no destacaba o no permitía esta La interacción. Exactamente. Bueno, 4:25. Entonces, ¿qué? Sigo. Ocupan Entonces, todo. a ver, seguí vos, vamos Bien. a probar eso. Entonces, Él recibió la música grabada en Londres. Recibí 200 millones. Ustedes vieron la cantidad de micrófonos que había en las fotos. Bueno, así me llegan todos los tracks con todos los micrófonos. Bueno, alguna reducción hubo. Habían arrimado una mezcla en 5.1 con dos cosas muy interesantes. Una cosa que habían armado con el Decca Tree, que es como un triángulo de micrófonos sobre el director. Y otra que habían metido un micrófono dentro de un botellón de agua de plástico vacío, ¿no? Pero habían metido un micrófono adentro y grabaron lo que sonaba dentro del botellón. Y eso estaba espectacular. Y tener unos graves profundos, eso fue directo al LFE, que es el canal de baja frecuencia. Además de otras cosas que fuimos procesando y mandando para allá para reforzar timbales y golpes particulares. Entonces llegó el momento de mezclar la música en 7.1. Bueno, fuimos armando en base a los micrófonos aéreos de la orquesta y después con varios tracks con refuerzos puntuales en cada grupo de instrumentos, pero siempre siempre teniendo prendido en un canal ahí listo para abrir en la consola la referencia de los diálogos. Todo el tiempo estuvimos mezclando la música, escuchando los diálogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque funcionan muy juntos, es un trabajo muy en equipo. Esto que mostrábamos ahí del grito del Beto, la música se calla, grita el Beto y la música retoma, es una cosa que fue constante en toda la película. Fue todo un trabajo de, pará, Pablo, escúchame, Emilio, los dos, uno acá al lado. Acá tenemos este diálogo y tengo estos vientos que están acá como loco. ¿Cómo resolvemos este tema? Entonces me decían, bueno, espera, a ver, vamos para arriba, a ver, desde tal compás hasta tal compás, acá cortemos esto, saquémoslo. Entonces, algo que no suele suceder, que es lo que decía Pablo, un buen trabajo de equipo entre sonido y música, que deberían ser una sola cosa, y muchas veces ni se ve en la cara, pudimos componer la banda sonora en términos generales de todo lo que suena, como una composición única y no como música que después cuando yo me encuentro que tengo un diálogo tengo que bajar el volumen de la música porque si no escucho el diálogo y entonces me pierdo la riqueza de la música, cuando en realidad lo único que me molestaba era una trompeta. Entonces si puedo sacar solo la trompeta, mantengo los graves, los agudos, el colchón general, todo, y además tengo el diálogo y la unidad y el clima se mantiene mucho más parejo y más intacto. ¿Qué es eso? ¿Es algo que querías mostrar de eso? Pro Tools. No, sí, me parecía. Elastic Time. De Elastic Time, bien. Bueno, y así se fue mezclando cada una de todos los infinitos cues. ¿Sabés cuántos fueron? 89 o 90. Bien, 89 90 temitas que fueron, imagínense. Una película estándar, por ejemplo, en mis 12 películas nunca superaron los 20. La mayoría de las películas argentinas no tienen ni en los títulos, para darte una idea. Sí.
Cosa que, digamos, corresponde a cada estilo, pero en este caso fue como muy, muy excesivo. Bueno, no excesivo, sino intensivo. Aún así, nos encontrábamos con que de repente había momentos en que la música no terminaba de caer en los sincros exactos. O porque, por supuesto, porque se nos ocurría después, che, mirá qué bueno sería si. Entonces encontramos... ¿Querés irte a sentar ahí un No, segundito? no hace falta. Ah, porque para mostrar mover. la operación. Podría ser, sí, totalmente. Entonces me voy a mudar para allá. No, porque después... Sí, la gente Para se las confunde. preguntas, si no es como... Ahí está. No, igual después me vuelvo a mi lugar. Qué vergüenza. Entonces, nos encontrábamos con... esto lo hice yo y ya no me acuerdo cómo era. Con una escena... Perfecto. Muy bien. ¿Qué problema tiene esto? No, a simple vista no tiene ninguno, está impecable. Ven acá que esto es el 7.1. Acá están los 8 canales y lo que estamos escuchando ahora es simplemente un volcado a mono para poder escucharlo en un monitoreo así. Pero decimos no, a ver, como somos bastante obsesivos, queremos que este corte de imagen, ¿por qué no sincroniza? Ahí, que este corte de imagen me caiga junto con el cambio de la música. Y acá no termina de suceder en sincro perfecto. Está como un poquito tarde. Me gustaría que sea más marcado el corte. Porque a veces buscamos evitar el sincronismo de las cosas para ablandar los cortes porque buscamos que sea más blando. En este caso queríamos marcar algo más estricto. Y encontramos también otro problema o cosa que nos gustaría, y es que cuando se tira el Capitán Liso, se tira en un momento que musicalmente no nos termina de gustar. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el tema y lo movemos. Y no podemos. ¿Por qué? Porque acá en el primer punto de sincro queríamos adelantarlo y en el próximo punto de sincro queríamos, sí, también adelantarlo, pero una cantidad distinta. Pero después resulta que hay otros puntos de sincro que queremos mantener. Por ejemplo, la aterrizada de los muñequitos, que es tac, perfecto, a tempo exacto con la música. ¿Sí? Eso queremos mantener bien. ¿Cómo quedó? Bueno, quedó así. ¿Notaron la diferencia de en qué momento de la música se tira el muñeco? Originalmente era... y lo dejamos. Es una maravilla esto, quedó mucho más lindo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo Diego? hice? Ok, ¿cómo lo hice? Entonces, agarramos la versión original, claro que con un montón de canales más, ahora lo vamos a hacer simple, y usamos... ¿Está Ricardo Peñotti por acá? Vamos a hablar muy bien de Pro Tools, por eso... Ok. Entonces elegimos esta función que es el Elastic Time, que me encanta, y le decimos lo siguiente. Vamos a marcar un punto de sincro. Este teclado tiene... no me gusta a mí, pero no importa, lo vamos a resolver igual. Vamos a marcar un punto de sincro por acá. Vamos a marcar otro punto de sincro que es que es el agudo, que nos gusta. Y vamos a marcar esto, que tiene que quedar en el mismo lugar, porque esto no lo podemos mover, porque si lo movemos se nos va de sincro.
Entonces, ahora sí, que tenemos toda esta pieza a la vista. Y vamos a marcar otro por acá porque, claro, también antes, al comienzo digamos, la película sigue hacia antes y no queremos que se mueva de lugar porque hay otros puntos de sincro que están todos bien. O sea que creás una serie de anclas y deslizás alguna entre ellas. ¡Qué buena idea! Entonces, agarro y esto lo muevo y lo pongo, pero notan que el resto se queda en su lugar. Las anclas. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa? Qué buen restaurante. ¡Qué maravilla! El ajuste original había quedado mejor, pero la idea es que si lo escuchamos completo, vamos a ver que funciona aún mejor. ¿Este es un estéreo de la versión original? Sí. Sí, señor. Funciona aún mejor los puntos de sincro por el agregado de los efectos. Me caí. ¿Qué pasa? Eso. Ok. Bien, eso es el Elastic Time que nos salvó la vida. No te olvides tú. No, sí, traete esta cosa porquería tuya. Bueno, son las 4:36. Nos quedan unos temas que tendríamos materiales para mostraros. Si querés tengo unas estadísticas rápidas A ver. que nos pueden dar.